laxantes y antidiarreicos, ya que es lo que nos corresponde hoy día según nuestro filado. Ya les aviso, para la próxima semana tenemos nuestra primera evaluación, ¿ya? Primer test. La próxima semana el primer paso. ¿Ah? Entonces, de las dos primeras semanas, la semana anterior y esta semana que estamos terminando ya. ¿Ah? No se evalúa lo que toca el mismo día, solo lo anterior. Lo que vas a exponer en clase. La enfermedad, para que para la exposición, le digo al final, tranquilo, vamos a terminar. ¿Ah? A ver, entonces, nosotros tenemos aquí las guías que influyen en la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces sabemos que al ingerir alimentos, estos alimentos van a encargarse de ser digeridos por enzimas como la pepsina, ¿no? Liberando péptidos y aminoácidos, ¿no? A partir de las proteínas que podamos haber comido, obviamente, ¿no? Que son producto de la digestión proteica. Estos aminoácidos y estos péptidos, producto de la digestión de las proteínas, son estimulantes para dos tipos de receptores, ¿no? Para las células G, son las productoras de gastrina, y para algunas terminaciones nerviosas que tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático. Entonces, estas células G se encargan de liberar la gastrina, y la gastrina tiene dos mecanismos de acción principales. Primero, actuar en las células parecidas a las enterocromafinas, ¿no? Que son células que se encuentran en la mucosa gástrica. Estas células parecidas a las enterocromafinas, ese es su nombre, SL, like, ¿no? Como si fuera parecida a la enterocromafina, libera histamina. Y la histamina, como nos han dicho algunos de sus compañeros, es uno de los estímulos para que la célula parietal produzca el ácido clorhídrico. Actúan en su receptor, ¿de qué tipo han dicho? H2. H2, ¿no es cierto? Entonces, esta célula parietal, estimulada por la histamina en ese receptor H2, va a generar ácido clorhídrico. La otra opción de la gastrina es actuar directamente en la célula parietal, estimulando la secreción de ácido clorhídrico. Eso lo puede hacer mediante un receptor que no se llama receptor G, sino se llama receptor CCK, ¿no? O receptor de colecistoquinina. Lo vamos a ver en otra figurita, está además en diferentes referencias. Entonces, esa es la función un poco de la gastrina. Por su lado, la neurona sensorial, ¿no? Tiene la función de estimular a la célula G, y después de este estímulo, la célula G aumenta aún más la secreción de gastrina. Hay una vía vagal que puede ser activada por la neurona sensorial, pero también viene desde el tronco encefálico y activa a la célula G para que produzca más gastrina, activa a la célula parecida a enterocromafin para que libere histamina, y finalmente tiene su receptor en la célula parietal, un receptor M3 en la célula parietal, para que aumente la secreción de ácido clorhídrico. Entonces podríamos decir que la gastrina es el principal estimulante de la secreción de ácido, complementado por la vía vagal. Y en la célula parietal nosotros tenemos tres tipos de receptores, ustedes lo conocen, vamos a ver en otra figura, uno para la histamina H2, otro para la gastrina, que es el receptor CCK, y otro para el impulso vagal o parasimpático, que es el receptor M3, ¿no? Muscarínico para la acetilcolina. Cuando hay una liberación un poco exagerada de ácido clorhídrico, para evitar que esto pueda ser nocivo, entonces este ácido clorhídrico actúa sobre las células D, que producen somatostatina. La somatostatina es un inhibidor que trata de reducir la actividad de la célula parietal, pero sobre todo trata de inhibir a las células G para que disminuyan su producción de gastrina y no estimulen tanto ni a las células parecidas a enterocromafines ni a la misma célula parietal. De modo que más o menos es el mecanismo de regulación que existe en la mucosa gástrica. En cuanto a la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ya han mencionado varios de ustedes, no vamos a enfocar mucho más. La idea es que, si bien la librasa carbónica es la que forma ácido carbónico, es posible también que haya formación de OH y protones, es decir, hay una disociación del agua. No está acá representado, pero podría ser otra fuente de hidrogenión, la disociación
del agua en hidrogeniones y en grupos OH, ¿no? Eso puede suceder. Sin embargo, lo que se considera el más importante es esta formación de ácido carbónico a partir del CO2 y agua por la anhidrasa carbónica y su disociación en protones y ion bicarbonato. Compañeras explicaron que el hidrogenión es expulsado hacia la luz del canalículo, ¿no? Hacia la porción extracelular mediante una bomba, ¿no? Hasta CP, por lo tanto es una bomba. ¿Cómo se llama la bomba? Hidrógeno, potasio, ATPase, ¿no? Hidrógeno, potasio, ATPase. De manera de que esta bomba es la encargada de expulsar los hidrogeniones y en intercambio hace que ingrese potasio, ¿no? El potasio no es su sitio acá. Según la figura, escapó por un canal, es posible, pero puede escapar junto con el cloro, es decir, es posible que el potasio, al salir, porque es muy abundante en el medio intracelular, arrastre al cloro, ¿no? El potasio es regresado a la célula, al citosol, y el cloro se queda ahí, el cloro no regresa, de manera que eso permite la formación de ácido clorhídrico. Entonces hay que pensar que es posible que el potasio, al salir, acarree o arrastre un poco al cloro y luego el potasio sea bombeado nuevamente a su sitio, pero el cloro no, y ahí tenemos ya la formación del ácido clorhídrico. Parte del cloro para poder formar este ácido clorhídrico proviene de la sangre, ¿no? Donde hay un intercambiador a nivel de la porción basal, de la célula parietal, de las porciones laterales, ¿no? Y esto sería la porción luminal, que está en relación con la cavidad gástrica, la luz o la cavidad gástrica, ¿no? Y hay un intercambio, decíamos, del bicarbonato que se formó a partir del ácido carbónico con el cloro, ¿no? El bicarbonato es enviado hacia la sangre para que junto con el sodio forme el bicarbonato de sodio y mantenga nuestro pH ligeramente alcalino, y el cloro es ingresado para que contribuya a la formación de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces eso es más o menos lo que sucede y que también ya nos han dicho. Cuando nosotros hablamos de una úlcera o cuando nosotros hablamos de la mucosa gástrica, hay que considerar que hay factores agresivos o nocivos como fisiológicamente el ácido, los protones, ¿no? El ácido siempre va a estar acá. Fisiológicamente tenemos ácido en la cavidad gástrica, pero puede ser un factor nocivo, ¿no? Está tratando de agredir a la mucosa. Si hablamos de AINES o Helicobacter pylori, ya no son factores normales, ya son factores agresores que normalmente no deberían estar ahí, ¿no? Entonces, pero normalmente siempre debe haber ácido. Entonces la mucosa, para protegerse, tiene una barrera de moco, que podemos ver acá, que la parte más superior es un moco más acuoso, un moco más soluble, y la parte más profunda es un moco más insoluble, que es rico en diferentes proteínas, entre ellas la mucina, ¿no? Para hacerlo más viscoso, más espeso. De todas maneras, aparte de la presencia del moco que forma una barrera contra los protones, también hay bicarbonato, hay iones de bicarbonato, entonces que no son producidas por estas células parietales, sino por las células mucosas. El bicarbonato se va hacia la sangre. Pero hay otro tipo de células que no son células parietales como estas, sino son células mucosas, también llamadas caliciformes, células epiteliales, que producen moco y al mismo tiempo secretan bicarbonato para tratar de neutralizar al hidrogenión, de formar una barrera protectora. Para que estas células que producen moco funcionen normalmente tienen que tener una buena vascularización, y la producción de moco por estas células epiteliales depende de la presencia de prostaglandinas. Entonces, cuando estamos ante una situación de estrés, como alguien dijo, no es que el estrés produzca directamente una úlcera, bueno, sí la puede producir, porque hay úlcera de estrés, también llamada úlcera de Cushing, ¿no? O sea, la úlcera de estrés se produce en los pacientes hospitalizados, que están en coma, y si no ingieren alimentos, están con una vía, o ingieren por una sonda, pero están bajo liberaciones constantes y aumentadas de adrenalina y cortisol, generan una úlcera. Antes se llamaba úlcera de Cushing, ahora busquen en internet úlcera de estrés, ¿ya? Van a encontrar si es posible que eso suceda, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en las personas que tienen una tensión muy alta, que son muy ansiosas, o en esas personas que están hospitalizadas, es que están produciendo cortisol y adrenalina. Bajo condiciones
condiciones de estrés se produce cortisol y adrenalina. El cortisol inhibe la síntesis de prostaglandinas, ¿no? El cortisol inhibe la síntesis de prostaglandinas. Y al no haber prostaglandinas, como la I2 o la E2, no se va a sintetizar moco y bicarbonato. O se va a hacer en cantidades deficientes. Entonces está fallando la barrera, porque el cortisol, que es un corticoide endógeno que nosotros producimos cuando estamos asustados, o tensos o muy preocupados, está disminuyendo la producción de moco. Entonces el ácido puede agredirnos con más facilidad. Y la adrenalina, todos dicen que están tensos, ¿no? Que están aumentados por adrenalina, ¿no? Entonces la adrenalina produce una vasoconstricción arterial. La adrenalina, cuando circula por la sangre, puede dilatar las arterias de los músculos para que te puedas correr de algo, un terremoto, no sé, para que te puedas defender. Pero la adrenalina, que se libera por el estrés, contrae las arterias espláncnicas, es decir, las arterias que irrigan al tubo digestivo. Al contraer estas arterias la adrenalina, llega menos sangre. ¿Cómo se llama cuando llega menos sangre al tejido? Tiene su nombre, es una palabrita. ¿Cómo se llama cuando un tejido sufre porque le llega menos sangre? Se llama isquemia, ¿no? Sufre isquemia. Se encuentra en los libros que dice isquemia. O sea, no hay suficiente oxigenación, no hay suficiente irrigación, y eso puede originar que estas células epiteliales se dañen, se lesionen, ¿sí? No produzcan las prostaglandinas y encima comiencen a deteriorarse, a enfermarse, y eso agrava la lesión por el ácido clorhídrico. Entonces, bajo condiciones de estrés, sí es posible que desarrolle una úlcera, porque el cortisol disminuye la síntesis de prostaglandinas que protegen a nuestra mucosa, formando moco y bicarbonato, y porque la adrenalina, que se produce cuando estamos en estrés, contrae las arterias, ¿no? Y al contraer las arterias no hay una buena irrigación y estas células sufren, se lesionan, se dañan, y la mucosa en general se puede dañar, y es más fácil que el ácido destruya y produzca una erosión o una úlcera. A propósito, la erosión de la mucosa, mientras no supere, eso lo ven en un curso que tiene que ver con histología, no sé, mientras no supere la muscular y mucosae, hay una capa acá que se llama muscular y mucosae, mientras no supere la muscular y mucosae se llama erosión. Y si hay una erosión, decimos que hay una gastritis erosiva. La gastritis básicamente es superficial, solamente está en la región de las células epiteliales y algo más profundo. Pero cuando se atraviesa la muscular y mucosae y penetra en el tejido celular subcutáneo y puede inclusive lesionar algunas arteriolas y venas, es una úlcera. Una úlcera es una excavación, ¿no?, más profunda. La barrera que diferencia una gastritis de una úlcera se llama muscularis mucosae. Eso lo buscan ustedes en otro momento, ¿ya? Bien, esta figura está tomada de Luhmann, y esta figura nos muestra a nosotros todos los procesos que van a tener lugar para regular la actividad de la célula parietal. Y están aquí también los medicamentos que pueden ayudar. Entonces vamos a ir comentando algunas de estas cosas. Primero, que la célula parietal, como ven, tiene 4 subtipos de receptores importantes. 3 son estimulantes para la secreción de ácido y solamente uno es inhibidor de la secreción de ácido clorhídrico. El primer receptor es el receptor M3. Nosotros dijimos que el parasimpático, la acetilcolina liberada por el sistema nervioso parasimpático, puede actuar en la célula parietal estimulando la secreción de ácido. Tiene un receptor M3. La gastrina puede también estimular la secreción de ácido actuando en un receptor de colecistoquinina de tipo 2. Se llama receptor CCK2. Antes no se sabía qué era, pero luego poco a poco se van descubriendo las cosas, y es el receptor colecistocinina de tipo 2 o colecistoquinina de tipo 2. Bueno, estos dos receptores, sí, pues la puerta está abierta. Si alguien tiene que salir por alguna necesidad, vaya, mientras no haga desorden, no hay problema, ¿ya? Entonces, estos receptores tienen que ver con una vía dependiente de calcio. Pues ustedes ya han llevado el curso anterior, ¿no? Entonces ya recuerdan a la proteína GQ, que además
La recordamos la semana pasada. Entonces, ambos receptores están acoplados a proteína GQ. Por lo tanto, activan una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Que es activada por la proteína GQ. PQ, dañeros de clase. Ella se olvidaba. Ah, la Hemos dicho fosfolipasa C. semana pasada. Fosfolipasa C. C. Fosfolipasa C. Que actuaba sobre el PIP2. PIP2, hidroliza. Así igualito que estoy acá. Todo eso está pasando acá. Pero la persona que ha hecho esta figura no lo ha puesto todo eso, ¿no? Pues supone que ya lo sabes. Y de frente ha puesto que aumenta el calcio. Pero ahí está el IP3, el diacilglicerol, la proteína C y aumenta el calcio. Entonces, una de las consecuencias de activar la proteína GQ es que aumente el calcio. El calcio va a activar a la hidrógeno potasio tetrasa. Entonces el calcio puede actuar como un mensajero que activa la bomba. Esa es una de las vías que participan en la estimulación del hidrógeno potasio tetrasa. Y las otras vías son dependientes de histamina y del receptor EP3, que es un receptor para las prostaglandinas. A ver, la histamina está acoplada sobre todo H2, aquí hay una proteína GS. Aquí va a estar la dinilato ciclasa, aquí se va a formar, ¿qué cosa dice acá? AMP cíclico, se va a formar AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteína quinasa A, y la proteína quinasa A es la que activa la bomba fosfolipasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hemos dicho la semana pasada, y aquí lo han suprimido, ¿no? Se supone que ya lo saben, ¿no? Entonces, ya para qué lo van a repetir todo de nuevo, ¿no? Pero es así, ¿ya? Entonces, hay una vía dependiente de calcio y hay otra vía dependiente de AMP cíclico que activan a la bomba y que hacen que la bomba, ¿no?, saque, ¿qué cosa? E introduzca hidrógeno. Y acá podemos ver lo que estábamos diciendo nosotros. El potasio siempre está amontonado adentro, por lo tanto quiere salir. Si le abres la puerta, así como que están saliendo un ratito, se sale, ¿no? Pero no sale solo, arrastra al cloro. Luego la bomba lo vuelve a meter, pero al cloro no. La bomba es para el potasio, no es para el cloro. Y el cloro se queda ahí para formar ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, lo mismo que hemos dicho. Entonces acá estamos agregando las vías que estimulan a la bomba. Y hay un receptor que inhibe a la bomba, no lo estimula, lo inhibe. Ese es un receptor para las prostaglandinas, ¿no? A partir de los ácidos grasos de 20 carbonos, ¿cierto? Estamos hablando del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, se transforma en prostaglandina E2, prostaciclina. Y esa prostaglandina, ¿no?, E2 sobre todo, al actuar en su receptor F3, regula una proteína GI, disminuye el AMP cíclico, o sea, disminuye la secreción de ácido. Pues nosotros podemos decir que las prostaglandinas protegen contra el ácido porque no solamente aumentan el moco y el bicarbonato, las prostaglandinas no solamente forman moco y bicarbonato como está acá, las prostaglandinas están actuando en una célula que dice acá, epitelial superficial. ¿Qué es esto? Bicarbonato de moco. Moco. Las células epiteliales producen moco y bicarbonato. Eso lo hacen gracias a las prostaglandinas. Pero no solo hacen citoprotección, las prostaglandinas además disminuyen la formación de ácido, o sea, tienen un papel doble. Aumentan la barrera protectora y disminuyen al agresor, que es el ácido clorhídrico. Entonces tienen un papel doble las prostaglandinas. Bueno, en cuanto a los medicamentos, ¿no?, vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? Lo primero que se usó fueron antiácidos. Lo primero que apareció fue el bicarbonato de sodio. Y hay gente que todavía toma su bicarbonato de sodio. Uno compra en las bodegas, en las farmacias, y lo mezcla con agua, le echa un poquito de limón, cositas que hacen ahí, y toma su bicarbonato de sodio para la acidez, ¿no? El bicarbonato de sodio, ¿no?, entonces reacciona, como está aquí, al tomar bicarbonato, el HCO3, el sodio se va por un lado, y el HCO3 va a reaccionar con el hidrogenión y va a formar H2CO3, ¿no? Ácido, ¿qué cosa? Ácido carbónico. Y este se va a disociar en agua y CO2, o sea, la reacción inversa. Y eso va a neutralizar la acidez. O sea, así como está de izquierda a derecha, también puede suceder al revés, ¿no? O sea, el bicarbonato que la persona tomaría ayudaría a neutralizar el ácido clorhídrico.
pero es un efecto muy breve, dura muy poco tiempo. Tendría que estar tomando bicarbonato a cada rato si tuvieras una úlcera y aún así quizás no se curaría. Entonces alguien inventó la milanta. La milanta es el hidróxido de aluminio más el hidróxido de magnesio. Son hidróxidos. ¿Qué hacen los hidróxidos cuando reaccionan con los ácidos? Los neutralizan. Eso han aprendido ustedes en química. Hidróxido de aluminio tiene OH. El OH va a reaccionar con el hidrógeno y va a formar agua. Si yo tengo un OH, no es un hidrógeno, ¿qué va a formar? H2O, agua. Y el aluminio va a reaccionar con el cloro formando cloruro de aluminio. Y si fuera hidróxido de magnesio, igual. El hidróxido no es OH. El OH reacciona con el hidrógeno y forma agua. Y el magnesio reacciona con el cloro y forma cloruro de magnesio. Se acabó. Una sal y agua. Entonces los antiácidos como la milanta, que también lo venden en las bodegas, neutralizan, son neutralizantes del ácido clorhídrico, son hidróxidos. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que su efecto es breve, dura poco tiempo. Se toman después de las comidas. Cuando uno come, el pH aumenta. Si es 2 antes de comer, puede llegar hasta 4,5, 5 con la comida. Pero conforme el estómago se vacía, otra vez el pH comienza a bajar, porque ya está el alimento saliendo. Entonces, 1 o 2 horas después de la comida se toma la milanta. Entonces, hace que el pH llegue hasta 6 más o menos y se mantenga así unas 3 horas por lo menos. Entonces, antiguamente así se curaban las úlceras, ¿no? Tomando milanta después de las comidas y antes de acostarse. El problema es que en la madrugada perdía la acción la milanta y en la madrugada también hay secreción de ácido. Entonces, a veces no se curaba tan bien de esta manera. Y era incómodo estar tomando a cada rato milanta, que además tiene un sabor desagradable, ¿no? Parece yeso, ¿no? Agua con yeso, no es tan blanca, ¿no? Entonces, bueno, entonces no fue lo más eficaz. Entonces, después de esto aparecen los antagonistas H2, ¿no? Y dentro de ellos el primero fue la cimetidina, pero ya no se usa porque tiene efectos adversos, inclusive de tipo sexual, ¿no? Modifica los receptores estrogénicos, androgénicos. Entonces se ha quedado la ranitidina, ¿no? Nos vamos a acordar solo de la ranitidina. La ranitidina es un antagonista del H2. Entonces, al bloquear esta vía, no va a haber AMP cíclico y la bomba no va a funcionar. Pero, ¿qué va a suceder? Si bloqueamos la vía de la ranitidina, la bomba está totalmente anulada. No, porque queda libre la vía del calcio. Solamente hemos bloqueado el receptor H2, pero no hemos bloqueado el M3 y el CCK2. Estos siguen funcionando. Entonces, la ranitidina tiene una eficacia parcial. Sin embargo, se usa porque se considera que el estímulo más importante para la secreción de la bomba es la vía del AMP cíclico. El calcio también es importante, pero este es un poco más potente para producir ácido clorhídrico. Entonces sí disminuye bastante la secreción de ácido, más o menos en un 75-80% disminuye la secreción de ácido, que no está mal, pero no es lo mejor, ¿no? Después aparecen los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y aparecen junto con él algunos otros medicamentos como el misoprostol y el sucralfato, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces los inhibidores de la bomba de protones, ya han dicho ustedes lo que hacen, lo vamos a detallar en unos minutos con más calma. Son inhibidores, ¿no? Irreversibles, ¿no? Forman un enlace covalente con la bomba, entonces ya la bomba no va a funcionar, ¿no? La bomba muere, entre comillas, o sea, ya no sirve, porque se ha producido un enlace covalente entre el inhibidor de la bomba y la bomba. El omeprazol, el antiprazol, el rabeprazol, esomeprazol, ¿no? Pantoprazol, todos esos prazoles que hay actúan de la misma manera, ¿no? Ahora, en un momento vemos con más detalle cómo actúan. Estos son los inhibidores más potentes, porque no importa lo que haga el calcio o lo que haga el AMP cíclico, como la bomba está muerta, como la bomba está inhibida, ya no va a haber secreción de ácido. En realidad no se reduce a cero. Uno puede pensar, si yo bloqueo acá, ya pues ya no va a haber ácido clorhídrico, no tiene por qué haber, ¿no? Pero las bombas no se bloquean al 100%. Y la célula, como célula viva que es, si ve una bomba bloqueada, la reemplaza por una nueva. Entonces las bombas no es que tú bloqueas las bombas y ya 0% de secreción de ácido, no. Se puede reducir un 85%, con uno de los más potentes capaz hasta un 90%, pero no llega al 100%. ¿Ah? El inhibidor de bomba entonces se considera el más potente antisecretor. Junto casi como el inhibidor de bomba aparecen dos medicamentos, ¿no? Que todavía se están usando, sobre todo este. El misoprostol, ¿no?
que es un análogo de la prostaglandina E1, o sea, es una prostaglandina sintética. Cuando se descubrió que podía disminuir la secreción de ácido y aumentar la barrera del moco, todos pensaron que era el medicamento más apropiado. Hemos descubierto el medicamento más importante, todo el resto ya no va a servir. ¿No? ¿Por qué? Porque no solamente aumenta el moco, este no aumenta el moco, ¿no? Ninguno de estos de galarretin no aumenta la protección, este sí aumenta la protección, pero además de eso disminuye el ácido. Entonces ya pues lo máximo, ¿no? Lo máximo, porque ya no es, ni siquiera esto solamente se encarga de disminuir el ácido, pero el moco no lo mejora, este sí. Pero sucedió que tiene muchas reacciones adversas, ¿no? Como es un análogo de prostaglandina, produce dolor abdominal, produce cefalea, produce fiebre, ¿no? Produce cólicos, ¿cómo se llama esto? A nivel uterino, y por eso se usa más bien a veces para abortos, o se usa también para inducir madurez del cuello uterino, estimular las contracciones uterinas. Entonces ha quedado más para eso su utilidad. Ha quedado su uso obstétrico, porque la persona que lo toma, repito, tiene dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, escalofríos, le sube la temperatura, cefalea, entonces muchas molestias para querer tratar una úlcera. Entonces eso ha hecho que pierda utilidad por sus reacciones adversas. El sucralfato tiene sacarosa y tiene aluminio, es como un gel, es como cola sintética, parecido al la milanta. ¿Cuál es la diferencia? De que es un pegamento y esto no. Esto solamente es una hidróxido que neutraliza el ácido. En cambio esto es un pegamento que se une a la mucosa, que esté sana o que esté enferma, cualquiera, no importa, se pega a la mucosa y al pegarse a la mucosa forma una barrera protectora contra el ácido. Si la persona come, el alimento se agrega y forma una barrera más gruesa todavía. Entonces esta goma, este sucralfato, se ha demostrado que puede ser beneficioso porque protege a la mucosa, favorece la cicatrización, ¿no? Y neutraliza un poco también la secreción de ácido, ¿no? Pero su función principal es mejorar la citoprotección. Cuando se descubrió que el Helicobacter pylori era el causante de las úlceras, era uno de los causantes, los otros serían los AINES, los otros serían el estrés y los malos hábitos dietéticos, o el alcohol, el tabaco también influyen. Cuando descubrió que la bacteria tenía mucho que ver con la úlcera, entonces se desarrollaron esquemas para matar, ¿no? Para matar a una bacteria necesitas antibióticos. Generalmente se usan los dos últimos, amoxicilina y claritromicina. En otros países usan estos dos, y generalmente estos dos antibióticos tienen que ir con un inhibidor de bomba. No solo para que reduzca el ácido, sino también se dice que tiene un pequeño efecto sobre el Helicobacter. No se usan antiácidos contra el Helicobacter, la ranitidina no es eficaz contra el Helicobacter, tiene que ser sí o sí un inhibidor de bomba más dos antibióticos, ¿ya? A veces se agrega bismuto, que es un metal que puede también matar el Helicobacter y que puede ayudar a reducir un poco la acidez, ¿ya? Pero tiñe de negro las heces, la persona se asusta, piensa que tiene hemorragia digestiva, y a veces tiene también algunos efectos sobre los nervios periféricos, ¿ya? Entonces por ahí no se usa mucho, ¿ya? El esquema es los dos antibióticos finales y el inhibidor de bomba. Este es el mecanismo de acción del omeprazol, ¿no es cierto? Todos los prazoles tienen que llegar a la luz del canalículo atravesando la célula parietal. Si tú le das el omeprazol en jarabe, que no hay además, en nuestro medio no hay, en algunos países se ha desarrollado mezclado con bicarbonato, pero normalmente no existe jarabe de omeprazol porque se inactiva en el cubo gástrico. Cuando lo pones acá al omeprazol, estos hidrogeniones lo inactivan o lo desnaturalizan o lo afectan y no funciona bien. El omeprazol tiene que llegar por la sangre hasta las células parietales, ¿ya? Tiene que atravesar la célula parietal y llegar a donde está la bomba. Y va a afectar a la bomba por el lado canalicular, el lado luminal, aquí, en esta parte, no en el citosol, sino acá, en la porción luminal. Entonces el omeprazol, ahí en la porción luminal, en presencia de hidrogenión, se convierte en ácido sulfénico. Hay una protonización, se dice. Entonces, esa protonización, ¿cierto? Quiere decir que el medicamento, pues, de lo que tenía solamente acá, que tenía acá, ¿qué? Oxígeno. Ahora que tiene, bueno, quiere decir que este hidrogenio se incorpora aquí. Con oxígeno. ¿Se ve? Ajá. ¿Sí? Entonces, este oxígeno está unido a un azufre, pero estaba solo. Cuando se protoniza, acá se forma un OH.
Y este OH junto con este hidrógeno se sale. Con este se sale, deshidratándose, perdiéndose agua. Y eso permite que esto se cierre, se robe. ¿Sí? Acá está abierto. Acá no hay unión, acá está cerrado. Acá hay un enlace entre el nitrógeno y el azufre. Esto se llama ácido sulfénico y esto se llama sulfenamida. La sulfenamida es una estructura cíclica, ¿no? Cíclica, cerrada. Ya estaba abierto, ya está cerrado. Entonces, este azufre es el que se utiliza para unirse con otro azufre del benzina. Hay un puente disulfuro y acá deben estar, no se muestran, pero están los aminoácidos cisteína. Ustedes encuentran en sus referencias, ¿no?, que dice que el omeprazol forma un complejo con la enzima. Enlaces covalentes de tipo disulfuro a nivel del residuo de cisteína. Cisteína es un aminoácido que forma la enzima. Es el proceso por el cual el omeprazol inhibe a la enzima. Tiene que protonizarse, tiene que deshidratarse y la sulfenamida, que es el producto de estos procesos en el omeprazol, es el que actúa. Quiere decir que el omeprazol es un profármaco. El omeprazol directamente no actúa en la enzima, actúa en la sulfenamida. Tiene que sufrir algunos cambios el omeprazol, igual sucede con todos los otros, para poder actuar. Entonces, algunas características del omeprazol, brevemente, porque ustedes lo pueden leer: una duración prolongada de 3 hasta 8 días, porque al matar a las bombas se forman nuevas, pero no se forman por toda velocidad. La formación de una bomba es un proceso, entonces la duración es prolongada, ¿no? Después, la biodisponibilidad aumenta con el uso. ¿Qué significa biodisponibilidad? Significa el porcentaje de absorción. Conforme pasan los días, cada vez hay menos secreción de ácido. Entonces el omeprazol que se toma cada vez llega más intacto al intestino. Al principio, la primera pastilla encuentra todavía un poco de ácido, a pesar de que está protegido por una cubierta entérica, el ácido lo afecta un poco y no se absorbe todo. Pero en el día cuarto o quinto de tomar omeprazol, entonces ya hay suficiente disminución del ácido, ya ha bajado tanto la secreción de ácido que el omeprazol que llega al estómago casi no encuentra ácido y se pasa intacto, sin ser agredido por el ácido hasta el intestino. Eso quiere decir que la biodisponibilidad aumenta con el uso. La absorción mejora con el uso. Se metaboliza ampliamente a nivel hepático en este sistema de citocromos, un sistema de oxidasas. Eso deben haber aprendido el ciclo anterior. ¿Ya? Con algunos vimos esto, recordarán, de los citocromos, ¿no? Y las divisiones. Y esto lo que hace es oxidar, ¿no? Agregar el glucoso H. Bueno. Cuando sucede eso, cuando el omeprazol se metaboliza a nivel de este sistema, actúa como un inhibidor enzimático. O sea, se metaboliza, pero también inhibe estas enzimas. Y al inhibir a estas enzimas, hace que otros medicamentos que se metabolizan aquí no sean destruidos, no sean biotransformados. El omeprazol es un inhibidor enzimático. Al metabolizarse en el sistema de citocromos, de paso los inhibe. Y los medicamentos que deben ser destruidos acá aumentan, pues, la eritromicina, que es un antibiótico contra el Helicobacter, está bien que aumente para que lo mate mejor al Helicobacter, no es muy malo que aumente un poco. La warfarina sí es peligroso que aumente. ¿Qué es la warfarina? Anticoagulante, podría haber una hemorragia. La fenitoína, un anticonvulsivante, y el diazepam, que lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en la práctica, o en unas prácticas que es un sedante hipnótico, no podría dormirse demasiado la persona. Esos inconvenientes tiene un poco el omeprazol. Despierta el otro día. El omeprazol es algo inferior al pantoprazol en términos de potencia, pero en general se puede dar cualquiera. Hay omeprazol endovenoso, también hay pantoprazol endovenoso. Algunos dicen que el pantoprazol inhibe un poco menos a estos citocromos que el omeprazol. Posiblemente sea una ventaja. Hay sus reacciones adversas, lo leen, y hay que recordar que el hierro se absorbe gracias